Entonces hoy vamos a ver cómo se pueden aplicar estos sistemas, esta diversidad de soluciones que hay, y vamos a ver el ejemplo de la Ciudad de México y después vamos a ver ejemplos de algunas otras ciudades, ¿no? En el mundo. Entonces vamos a ver la problemática de la Ciudad de México y justamente qué diferentes tipos de soluciones podemos aplicar para atacar esta situación que tenemos y alcanzar la resiliencia hídrica en la Ciudad de México. Entonces, la Ciudad de México se encuentra dentro de la cuenca del Valle de México, que es un poquito más grande, o sea, es más grande que la Ciudad de México, pero es más pequeña que la zona metropolitana del Valle de México. Y en su momento, naturalmente, era una cuenca endorreica, que se refiere a que va a ser una cuenca que no tiene ninguna salida. Entonces, así como la mayoría de las cuencas van a tener su salida al mar, esta tenía una salida final a un vaso de agua, que era el lago de Texcoco. Era un sistema de lagos complejo por la topografía que había o que hay, y eran 5 lagos, un sistema de 5 lagos interconectados, que ya tiene aquí, o sea, Texcoco, Xaltocán, Zumpango, Xochimilco y Chalco. En la actualidad, pues solo queda un vestigio de Texcoco, un vestigio de Xaltocán, y de Chalco, pues también algo mínimo por ahí por Tláhuac queda. Y siempre el punto más bajo de la cuenca fue el lago de Texcoco. Por esa situación, el lago de Texcoco era lago salado. Como la única forma de perder agua que tenía el lago era a través de la evaporación, pues todos los nutrientes, todos los minerales que se lavaban en los ríos se iban concentrando y por eso se vuelve salado el lago. De hecho, de acuerdo a los diferentes niveles de los lagos, iba cambiando de agua dulce, agua salobre, a agua salada. Como es una cuenca cerrada y también estamos en un clima, una precipitación semiárida, la variabilidad de la precipitación a lo largo de los años, de las décadas, puede ser muy alta. Entonces, también el propio lago tenía fuertes variaciones. Entonces, a veces, o sea, considerando el nivel que existía en 1519, pues llegó a ser de más de 25 metros que eso y más de 90 metros abajo a lo largo de 1000, 2000 años. Entonces, tenía importantes variaciones a lo largo del tiempo. Como es un lago, entonces los depósitos son de arcilla, es una arcilla totalmente saturada y pues de muy baja resistencia y muy alta compresibilidad. Ya habrán hablado de sus clases de geotecnia, de mecánica de suelos, ¿no? Nos encontramos en el eje neovolcánico transversal, que es decir, tenemos dos fajas de montañas y de volcanes en México y otra que atraviesa horizontalmente y es justamente donde está la cuenca del Valle de México. Ya hablamos un poco de la precipitación con anterioridad, que son 850 milímetros, que corresponde más o menos a la media del país, pero que hay una parte más árida al noreste y una más húmeda al suroeste. Es bastante alta, somos una de las capitales más altas en el mundo, a 2.550 metros en promedio, pero llega hasta 3.000 metros en algunas partes. Y pues había el ecosistema natural, obviamente el ecosistema del lago que había muchas especies marinas, había un ecosistema ripario justamente de humedales en la transición eh, entre el lago y la tierra, que era donde se hicieron las chinampas, y había también una parte de bosque muy importante en el poniente, en el sur, que era de pino encino, y en el oriente están las plantas xerófitas, que son las plantas semidesérticas, que bueno, va a ser la yuca, magueyes, agaves, nopales, pues todo lo que tenemos de sobra en nuestro país, ¿no? Y también incluso aquí en la Ciudad de México. Aquí tiene un pequeño diagrama de cómo era el sistema. Tenemos aquí los humedales, justamente, el agua que era salobre y el agua que era dulce. Justamente en donde habían los humedales, en la parte dulce se hizo el sistema de chinampas. Tenían grandes proezas ingenieriles, como las calzadas que conectaban diferentes orillas del lago con el islote central. Y también Nezahualcóyotl mandó a construir un albarradón o un dique que justamente separaba e impedía el cruce de aguas de la parte salobre a la parte dulce, ¿no? Entonces eso permitió que bajara el nivel de salinidad, aumentó el nivel de salinidad acá, pero bueno, ellos vivían aquí y no les importaba tanto esta parte, ¿no? Eran los pueblos oponentes que vivían acá, ¿no? Entonces ellos vivían aquí y bajó la salinidad y eso permitió tener mayores rendimientos agrícolas.
hasta todavía hace 700.000 años había una abertura por el sur de la cuenca, es decir, más o menos por aquí, había un río que fluía y pues vaciaba lo que sería un lago, ¿no? Y justamente por eso hay lentes de arena de los momentos en los que hubo sedimentos y no era justamente un ambiente lacustre de depósitos. Todavía incluso en esta parte del sur, el flujo subterráneo puede salir de la cuenca, no es cerrada con respecto al flujo subterráneo. Y pues bueno, de las primeras grandes civilizaciones que hubo, que ya llegamos a hablar en las primeras clases, era Teotihuacán, ¿no? Que fue en su momento de las ciudades más grandes del planeta, una civilización muy avanzada, pero pues hubo sobrepoblación, hubo deforestación para obtener recursos, aún eso causó erosión, causó pérdida de suelo cultivable y aunado a una sequía prolongada, pues causó la destrucción de esta ciudad. Después, pues, obviamente, desde el inicio, desde que llegaron los aztecas en 1328, creo que es, pues era muy inestable el terreno. Entonces, desde esos inicios, ellos empezaron a construir sus pirámides, todas sus obras, con cimentación con pilotes, es decir, talaban árboles, clavaban los árboles y eso daba mayor estabilidad al suelo. Teníamos también una importante cantidad de canales, entonces había vías terrestres por las que se podían mover mercancías y personas, pero también podían entrar canoas o embarcaciones y cruzar toda la ciudad para poder transportar más eficiente la mercancía. Teníamos acueductos, teníamos sistema de drenaje, buen saneamiento e iluminación nocturna, ¿no? Bueno, mucho de eso se perdió cuando fue la conquista. Ya hablamos un poco del dique y pues de las chinampas. Los españoles continuaron con el sistema, obviamente las primeras construcciones que hicieron los españoles pues se destruyeron todas, ¿no? Hasta que aprendieron el sistema local, que era estar cimentando con los pilotes de los troncos. Pero como hubo una construcción desmedida de iglesias después de la conquista y de otros palacios, pues eso empezó a llevar otra vez a una deforestación importante. Pues es una imagen, una representación de un artista de cómo pensamos que se veía en aquel entonces Teotihuacán. Aquí está justamente la idea del dique y de la parte pues que no era, había también asentamientos justamente en estas orillas, pero esta parte pues era terreno más estable. Y justamente esta es otra representación de Diego Rivera, todos los volcanes en el fondo, y pues pueden ver la combinación de las vías terrestres y las vías acuáticas por las que se podía hacer el transporte de mercancías. Y justamente pues nuestra urbe, que era una ciudad lacustre, pues se convirtió en la actualidad en una plancha de concreto. Y pues ya dijimos que eso nos ha traído problemas importantes y es justamente la problemática que vamos a estar estudiando en esta clase. ¿Qué empezó a pasar? Que como hubo mucha deforestación por los españoles para construir, para tener combustible, para hacer las cimentaciones de las iglesias que se habían construido, hubo erosión, hubo falta de infiltración e inmediatamente empezó a bajar el nivel del lago. Es decir, tan solo habían pasado 3 años de la conquista y ya habíamos perdido 30 centímetros de cota del lago. Y aún así, es importante saber que desde la fundación de la ciudad hemos estado combatiendo contra el agua, al contrario de Tenochtitlan, que convivía con el agua. Pues en 1629 tuvimos una inundación muy grave que inundó la ciudad 3 años enteros. Fue tan grave la situación y tan importante las epidemias que se dieron que intentaron reconstruir el dique porque pues, tuvieron la excelente idea de cuando hicieron la conquista de destruirlo para afectarlos, pero después quisieron asentarse ahí y no se dieron cuenta de la importancia que tenía ese dique, ¿no? Fracasó esa reconstrucción e hicieron Puebla con la idea de dejar abandonada la Ciudad de México y que Puebla fuera la capital de la Nueva España. Pero pues eventualmente subsidió la inundación y se regresó. Pero pues periódicamente hemos tenido inundaciones. Resulta que el punto más bajo del parteaguas está en esta parte del noreste y se llama Nochistongo. Entonces siempre ha existido la idea de hacer el tajo de Nochistongo, que es justamente cortar el cerro para que pueda haber una salida natural del agua. Y eso desde los aztecas tenían la idea de hacerlo. En la colonia pues se hizo unos proyectos de infraestructura más grandes, pero nunca se logró.
bueno, más bien, sí, durante la colonia se logró abrir el Tajo de Nochistongo, era algo muy complicado en aquel entonces, y justamente Porfirio Díaz construyó el Gran Canal que salía por el Tajo de Nochistongo y evacuaba las aguas residuales de la ciudad. Las evacuaba a cielo abierto, ¿no? Porque no era un problema tan grave en aquel entonces. Eh, y bueno, el Gran Canal todavía se sigue utilizando. Eh, Todavía hace menos de 100 años, estamos a ver unas fotos, había canales a un par de calles del Zócalo, pero pues hemos ido tapando todos los ríos, el río Churubusco, el río de la Piedad, la Viga, etcétera, porque ya en los 60 eran drenajes a cielo abierto, realmente era basura, todas las aguas residuales se vertían ahí, entonces era un problema sanitario bastante importante, que era algo parecido a lo que ustedes leyeron en Corea, ¿no? En Cheonggyecheon era un río que era un drenaje eventualmente y por eso se tapó, pero se siguió construyendo encima de eso hasta que se recuperó parte de lo que era la idea del río. Entonces tapamos todos los ríos para que fueran nuestros drenajes y se convirtió en el sistema de drenaje de la Ciudad de México, ¿no? Y además se empezó a construir otros túneles emisores. Y justamente en el poniente, donde tenemos toda esta parte muy montañosa, que hay mucha precipitación, para evitar un gasto, un volumen muy alto del gasto pico del hidrograma, se construyó un sistema de represas distribuido, hay como 20, 30 represas y vasos reguladores, que también hay varios en el sur, y pues justamente la idea era que llevaran exclusivamente agua pluvial, pero en la actualidad, al igual que los ríos del centro de la ciudad, llevan agua residual. Y todavía en el Estado de México hay proyectos para entubar ciertos ríos como el río Hondo, porque en vez de buscar rehabilitarlo, pues simplemente se considera como un problema, un estorbo, ¿no? Aquí justamente esta foto es atrás, es por la Plaza de Santo Domingo, es atrás de San Ildefonso, y bueno, pues todavía se transportaba toda la mercancía desde Xochimilco y La Viga para el centro de la Ciudad de México. Y bueno, esta foto es de los 20, 30, una inundación bastante importante, ¿no? Y si ustedes pasean y ven con cuidado varios edificios en el centro, hay a veces algunas marcas que dicen límite de la inundación de tal año, de 1700, límite de la inundación de 1800. Entonces, pues no es un problema contemporáneo las inundaciones en la Ciudad de México. Llevamos 200, 300, bueno, más bien 500 años combatiendo las inundaciones en nuestra ciudad. Entonces, justamente se tomó la idea de entubar los ríos para evitar inundaciones y para evitar el problema de eh, la falta de salubridad en estos ríos. También construimos justamente el drenaje profundo, ¿no? Que al menos el túnel emisor central, pues sí, ayudó bastante para evitar, ya es raro que hayan estas inundaciones en el centro, pero bueno, todavía hay muchas otras partes de la ciudad que se siguen inundando importantemente. Esta es una foto de el río La Piedad, y bueno, el río de la Piedad, justamente en los 50, cuando se construyó el periférico, se construyeron los ejes viales, etcétera, se construyó el metro, pues se tapó, ¿no? Y se hizo esta obra encajonada, donde sería en la actualidad pues un drenaje bastante importante, ¿no? Y justamente pues esto es lo que podemos tener. No es necesario, no es exactamente el mismo punto de la ciudad, ¿no? Pero bueno, la idea es que así es como se ve ahora viaducto y pues ahora es un mar de automóviles y es una de las vialidades no solamente con más tráfico de la ciudad, sino con más tráfico de todo el planeta. Pero bueno, o sea, realmente esto se hizo para evitar inundaciones, pero pues no sirve de mucho. O sea, cada temporada de lluvias se desbordan muchos de estos elementos, hay inundaciones importantes en los pasos a desnivel y como ya dijimos, ¿no? O sea, la ciudad, hay una memoria hídrica, los ríos, porque cuando se empezó a secar el lago, surgieron muchos sistemas de ríos, ¿no? Entonces, pues cuando llueve, pues los ríos quieren recordar que son ríos, la ciudad quiere recordar que es un lago, ¿no? Y pues hay inundaciones importantes y seguimos con ese problema por más que hemos construido toda esta infraestructura de concreto. Ahora, hablando de la parte del flujo subterráneo en la cuenca del Valle de México, va a ser muy importante algo que vamos a llamar el bosque de agua. Desde el bosque de agua es aproximadamente la zona natural que está entre el triángulo de Cuernavaca, Toluca y la Ciudad de México. Está, por ejemplo, la Marquesa, hay un parque nacional ahí, y todo lo que le llamamos también parte de la zona de Malpaís, que es todas las
zona con una topografía muy accidentada, y como es un terreno que nunca fue lago, entonces tiene una alta tasa de infiltración. Entonces es poroso y pues justamente es bosque de agua porque es una zona boscosa donde se da la mayor parte de la infiltración al subsuelo de la Ciudad de México, y no solamente en la cuenca de la Ciudad de México, en la cuenca de Cuernavaca y en la cuenca de Toluca también sucede. Muchas veces cuando se habló de la cancelación del aeropuerto, pues se dijo que teníamos que salvar el lago de Texcoco porque era donde se daba la infiltración al subsuelo, y no es cierto. O sea, en el lago de Texcoco tenemos un suelo de arcilla con muy poca permeabilidad, y como es realmente el punto más bajo de la cuenca, por ahí es por donde sale el agua subterránea, no es por donde se infiltra. Entonces realmente si queremos salvar el agua subterránea y protegernos de la subsidencia que hay en esta ciudad, pues lo que hay que hacer es proteger el bosque de agua y favorecer la infiltración en el poniente de la ciudad. Pero pues, está fuertemente amenazado, ¿no? Hemos perdido 40% en 30 años, con obras como el tren de Toluca, que obviamente conllevó deforestación, aunque pues quién sabe cuándo se vaya a terminar. Y bueno, hay mucha presión de desarrollo urbano en todo el poniente de la ciudad. Y bueno, justamente en el poniente de la ciudad es donde quedan los únicos ríos a cielo, los escurrimientos a cielo abierto de la Ciudad de México, ¿no? El río Magdalena es el único río vivo, no sé si los hayan llevado en abastecimiento, o si hayan ido alguna vez a los dinamos, realmente es bastante bonito, y si en abastecimiento de agua potable los llevaron a hacer la visita a, a la planta de potabilización del río Magdalena, pues ese es como que el límite de donde sigue siendo río vivo, porque después ya entra a la zona urbana y se contamina hasta llegar, pues si han ido ustedes a correr a viveros, pues ahí hay una parte donde ya va el agua residual a cielo abierto. Todavía hay otros escurrimientos en la zona metropolitana como el río Hondo, pero ya hay un tramo importante, y toda en esta zona de represas que hay en el poniente, pero la mayoría, casi todo su tramo ya es agua residual, ¿no? Entonces no es un río vivo porque no hay fauna, no hay vegetación en el río. Entonces, justamente la pregunta es, ¿cómo podemos resolver este problema de inundaciones? Porque tenemos, o sea, el problema es que hay inundaciones continuamente, año con año. Tenemos escasez de agua en muchos lugares, no es suficiente el sistema de Cutzamala, algunos pozos en Iztapalapa están contaminados, que es la zona que más depende de pozos. Nos estamos acabando el acuífero, cada vez hay menos agua que podamos extraer, y el extraer el agua más la carga de los edificios está causando hundimientos regionales, ¿no? Tenemos un fuerte riesgo de tener sequías en la Ciudad de México, y todavía hay partes importantes como Milpalta que son agrícolas y dependen de casi todo el agua de riego, y bueno, son importantes. Todos los nopales que comemos vienen de Milpalta, prácticamente todos los que comemos en todo el país y todos los que llegamos a exportar, aunque no sean muchos, porque pues nadie más los come. Pero bueno, casi toda la producción nacional se da en Milpalta, ¿no? Y bueno, una sequía o olas de calor en la Ciudad de México, pues sería también importante, riesgoso para la resiliencia urbana, para la salud de la población. Entonces, el drenaje tradicional, pues sí ha ayudado a paliar un poco estos problemas, pero pues sigue siendo muchas veces parte del problema. Cuando hay inundaciones porque se desbordan justamente los registros del drenaje, y pues justamente la inundación se da como una inundación de agua residual, y es por eso por lo que se destruye todos los muebles de una casa y toda la pared queda bastante dañada. Se construyó el drenaje del túnel emisor poniente, oriente, tiene, o sea, no sé realmente si esté funcionando, se supone ya está terminado, todavía faltan algunos tramos laterales, etcétera, pero igual pues se siguen dando zonas del norte, del sur, del poniente, es bastante crítica la situación. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a solucionar o aportar a solucionar este problema con un nuevo enfoque, con la infraestructura verde, con soluciones más naturales? Entonces, no podemos aplicar, o sea, es aplicar toda la diversidad, todo el catálogo de soluciones que vimos la clase pasada,
pero pues no son aplicables todas las soluciones en todas las partes de la ciudad. Hay diferentes condiciones en diferentes zonas de la ciudad y por eso hay que escoger específicamente de acuerdo a las características locales que hay. Entonces, hablando primero del poniente de la ciudad, hay que recordar que nunca fue parte del lago. Entonces, es lo que se le llama, sobre todo en el análisis sísmico y geotécnico, el terreno del tipo 3, que es un terreno rocoso, arenoso y de gran permeabilidad. Si ustedes recuerdan, Santa Fe, en su origen eran minas de arena. Bueno, eran basureros y minas de arena, ¿no? Y hay muchas cavernas, todavía incluso en Chapultepec hay cavernas importantes. Entonces, pues hay una enorme tasa o capacidad de infiltración y por eso forma parte del bosque de agua. Entonces, como hay una gran capacidad de infiltración, pues hay que promover todavía más esa infiltración o recuperar esa capacidad de infiltración que hemos perdido con la plancha de concreto impermeable, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que instalar pozos de infiltración, no en Iztapalapa, que es en Iztapalapa donde se suelen hacer las estrategias de los pozos de infiltración, porque se piensa que voy a infiltrarlo donde más falta hace. Pero realmente donde es más eficiente, donde voy a poder infiltrar la mayor cantidad de agua con el menor consumo de energía, va a ser en la zona poniente de la ciudad. Y si yo infiltro el agua en la zona poniente, esa agua va a llegar a Iztapalapa y va a haber un mayor suministro. Y como el agua se va a filtrar a lo largo de su viaje por el subsuelo, también vamos a mejorar la calidad de agua en esa región. También lo que sí es bueno es que hay como 2,000 pozos en toda la ciudad y también hay, no sé, o sea, 100 pozos abandonados. Entonces, muchas veces los proyectos de infiltración que se hacen en el centro poniente de la ciudad es en pozos abandonados. O sea, se convierte de un pozo de extracción a un pozo de infiltración. Esa sí es una buena idea, pero normalmente lo ideal va a ser aprovechar para la instalación de pozos de infiltración en el poniente de la ciudad, que también es donde más precipitación hay. Ahora, hay que aprovechar también las características de la zona urbana o de que se han dado del desarrollo urbano. Sí es cierto que en el poniente de la ciudad, sobre todo en el centro poniente, más que en el norponiente, es donde es la zona con mayor desarrollo socioeconómico de la ciudad y prácticamente de todo el país, ¿no? Entonces es donde se tienen las casas más grandes, que a lo mejor pueden tener los jardines más grandes, hay avenidas más amplias, pero también resulta que la zona o sea, combinando Santa Fe, Bosque Real, Interlomas y La Herradura, va a tener la mayor cantidad de condominios y de calles cerradas en todo el planeta. Entonces, al referirnos que son calles cerradas, vas a querer decir que el flujo vehicular es muchísimo menor que en una avenida o incluso en una calle secundaria. Y realmente el flujo de vehículos grandes es muy poco. A lo mejor solamente el camión de basura una vez al día, camiones escolares, pues sí, 2 veces al día, pero es mucho menor a que estén pasando transporte público, ¿no? Que no suele pasar en esas zonas. Y la verdad, la mayoría del tiempo los carros están estacionados y la calle está disponible, no hay casi tráfico en esas calles, porque son zonas totalmente residenciales. Entonces, podemos aprovechar eso y también el mayor poder económico que se tiene, no solamente de los colonos, sino de las asociaciones de colonos y muchas veces de las alcaldías y municipios para hacer esa infraestructura, para generar pavimento permeable en esa zona. Es decir, el pavimento permeable ya dijimos que requiere o tiene menor capacidad de carga, pero como tiene menos tránsito a estas calles cerradas, bueno, ahí es donde se puede aplicar el pavimento permeable. Favorecer que haya una mayor cantidad de áreas verdes. Yo lo que he visto es que les encanta, tienen una jardinera enfrente de la casa y les encanta taparla y ponerle concreto, ¿no? O sea, que las normas impidan que se haga eso para maximizar la cantidad de áreas verdes, también tener la mayor cantidad de zona natural expuesta en un terreno y también que todas las banquetas sean zonas permeables. Y eso va a disminuir las avenidas hidráulicas en la zona del poniente, que sobre todo esta zona del poniente no tiene tanto problema de inundaciones, solamente si nos vamos un poco más al norte, hacia Atizapán, hay algunas zonas con problema de inundaciones, pero pues al disminuir la avenida hidráulica,
en esa zona vamos a disminuir el gasto pico en los emisores y en los colectores del centro y del poniente de la ciudad, porque pues estos reciben lo de que está aguas arriba. Entonces, justamente el reducir en esta zona las avenidas hidráulicas reduce el riesgo de inundación en las zonas con mayor riesgo, aguas abajo. Y también hay que evitar la deforestación. Como decimos, en esta zona hay mucha presión de desarrollo, entonces hay que evitar, hay que preservar lo más que se pueda el bosque de pino encino, que va a también favorecer la infiltración y va a reducir el efecto de isla de calor urbana y va a mejorar la calidad del aire. Y justamente es donde se da el sistema de represas. No tengo aquí una imagen del sistema de represas, no hay mucha información, pero hay algunos mapas o croquis más bien antiguos donde se ve cómo funciona el sistema de represas. Si alguien ubica Tecamachalco, en Tecamachalco es importante porque hay una zona, ahí hay una presa bastante contaminada que tiene muy mal olor, que es muy notoria porque hay unos puentes que la cruzan y hubo un edificio que estuvo abandonado mucho tiempo sobre se tomaron parte de donde era el vaso de la represa y construyeron un edificio, ¿no? Estuvo como una década abandonado y ya lo construyeron. Que es el mismo problema que hay sobre Periférico, por donde está la Plaza Arts Pedregal en la actualidad, también no hubo exactamente el mismo problema, que se les hizo fácil tomar parte de la represa, ¿no? Y estaba con el argumento de que estaba muy contaminado y que pues era realmente algo que había que eliminar ese vaso de agua, pero lo que habría que hacer era sanearlo, y aunque esté contaminado y aunque lleve aguas residuales, es parte importante del sistema de drenaje que tenemos en la ciudad. También se han ido ustedes al hipódromo o al centro Banamex. Atrás del centro Banamex está la presa San Joaquín, que también es parte importante del sistema de represas del poniente. Pero son bastante sucias y huelen bastante mal. Entonces, lo que vimos la clase pasada, si se pudiera dar un cierto nivel de agua constante para que hubiera un espejo de agua y se pudiera sanear de todas las fuentes, que no es tan sencillo, para que fuera de mayor calidad el agua, o hacer algún tipo de sistema de humedal para que haya cierto tratamiento continuo del agua, pues también podrá ser de regeneración, ¿no? Tener a lo mejor barquitos o que la gente, tener algún parque en esa zona que se pueda aprovechar, ¿no? Y bueno, ahí es donde hay muchas barrancas. Hay muchísimas barrancas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Es un problema importante, sobre todo en la Magdalena Contreras y en Álvaro Obregón. Muchas están abandonadas, llenas de basura. Y bueno, proveen servicios ecológicos o pueden proveer servicios ecológicos importantes cuando están en un buen estado, y les digo, también son importantes escurrimientos. Y justamente es donde está el río Magdalena, donde está el río Hondo, que son ríos que podríamos recuperar, que es el legado hídrico que tiene nuestra ciudad. En el sur de la ciudad, pues el sur es bastante amplio y tiene características muy diversas, pero principalmente la zona de Pedregal, o sea, Coyoacán, todavía más al sur, suroriente. Milpa Alta no era parte del lago. Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac sí era más o menos parte del lago, pero entonces estos terrenos pues también tienen terreno volcánico. De hecho es un terreno principalmente volcánico, rocoso, permeable, donde hay que promover la infiltración, donde se pueda tener pavimento permeable. En todos lados se pueden tener banquetas permeables. Obviamente con las banquetas permeables hay que tener cuidado que no haya infiltración de humedad a los inmuebles, pero bueno, también es parte de responsabilidad de los dueños de los inmuebles. ¿Qué más? Bueno, maximizar las áreas verdes. Esa es una zona, sobre todo si nos vamos hacia Milpa Alta, un poco más árida que el poniente y que la zona más bien de la Jusco. Entonces ahí es donde está la vegetación xerófita, es decir, si uno tiene su casa, o sea, también hay un alto nivel socioeconómico en partes del Pedregal, y hay algunas colonias en Tlalpan, como Tlalpuente, que tienen un muy alto nivel, donde se tienen jardines muy grandes, pero pues si tienen jardines con pasto, y el pasto realmente es una hierba mala, es una especie introducida, y no provee muchos servicios ecológicos, porque no florece, entonces no da servicios a los polinizadores, y consume muchísima agua. Entonces, si pudieran cambiarse los jardines
que los hablamos en de las primeras clases, jardines de pasto idílicos que llevaron al extremo los estadounidenses, y lo pudimos cambiar por vegetación xerófita, la idea del seripaisajismo, que vamos a hablar con más detalle en la clase de azoteas verdes, pues vamos a disminuir el consumo de agua verde, vamos a disminuir de agua de áreas verdes, vamos a disminuir la huella hídrica verde y la huella hídrica azul. Entonces hay que evitar el césped, y también son zonas muy secas donde también se combina este tipo de ecosistema que es lo que se conoce como el chaparral, arbustos pequeños, que se pueden dar muchos incendios. En el norponiente de la ciudad, en el suroriente de la ciudad, hay incendios continuamente en la época de secas, ¿no? En la primavera. Y pues también eso afecta considerablemente porque hay emisiones de dióxido de carbono, aumenta la erosión y disminuye los servicios ecológicos y puede contaminar los acuíferos. Xochimilco y Tláhuac, pues sí son todavía parte de Tlalpan, pues eran parte del lago, son prácticamente las únicas zonas que realmente preservan esa, eh, pues ese entorno mágico que teníamos con todos los canales, las chinampas. Tienen protección por la UNESCO, pero bueno, aún así tienen mucha presión de contaminación. Ya estarían secos si no existiera la planta de tratamiento de Churubusco que les está rellenando, porque pues, si chupamos agua del subsuelo, pues también se chupa agua de esos canales. Vamos a desconectarnos porque ya se acabó el tiempo y nos volvemos a conectar como le solemos hacer. Estamos hablando de las soluciones de infraestructura verde en el sur de la ciudad. Y ya hay elementos de infraestructura verde. De hecho, resulta que los vasos reguladores que hay en el sur de la ciudad están bastante más limpios o tienen mejor estado que los que están en el poniente, porque muchos son realmente áreas verdes muy grandes que tienen vegetación, son semibosques realmente, que es bueno que haya vegetación en esos vasos reguladores, porque la vegetación también va a funcionar como un disipador de energía de las avenidas hidráulicas. Entonces, si ustedes saben que vive Xochimilco, pues muy cerca del, o sea, como que entre el Deportivo y la ENAP, y qué otra cosa hay por ahí. Bueno, por esa zona de Xochimilco hay un vaso regulador gigantesco, muy grande. Hay otro sobre periférico, o sea, por Cuemanco, que es Miramontes, que es justamente el que ha habido una batalla gigantesca en los últimos años, porque, bueno, o sea, nuestra jefa de gobierno fue secretaria del Medio Ambiente, pero en la actualidad está promoviendo pues, la construcción de un paso a desnivel ahí que está comiendo la mitad del vaso regulador, y justamente se utiliza el argumento de que estaba muy deteriorado el vaso regulador, y dices, pues sí, si está deteriorado es tu culpa, y restáuralo, en vez de acabar con él y utilizarlo para desarrollar más vialidades que van a traer más tráfico y más contaminación en la zona, y más zonas impermeables, menor infiltración y más inundaciones, ¿no? Pero bueno, sí, es complicada todavía la batalla ahí en Xochimilco, quién sabe qué va a suceder realmente en esa parte. Pero es importante preservar esos vasos reguladores, que ya se nos olvidó la función que tenían, pero son parte del sistema del drenaje. Era uno, en su planeación fue como que una manera primigenia de hacer un sistema de drenaje urbano sustentable. El problema pues ha sido la contaminación que puedan tener. Entonces, pues a esas zonas que podría ser infraestructura azul, vasos de agua permanentes, pues estamos teniendo, y vasos de agua permanentes como Cuemanco, pues son infraestructura azul que nos proveen muchos servicios ecológicos que hay que buscar proteger. El centro de la ciudad. El centro de la ciudad es un suelo que hay que considerar lo que es impermeable. Haya o no haya concreto, ese suelo va a ser impermeable, va a ser prácticamente imposible conseguir infiltración en esa zona, salvo que hagamos pozos muy profundos que vayan a alcanzar el lente de arena, pero es algo bastante costoso y no nos va a dar redituar tantos beneficios. Ahí es una zona donde está todo el hundimiento diferencial que va a afectar las estructuras, vialidades. El sistema sanitario suele tener pendientes negativas, como el Canal Nacional, que ya en la actualidad tiene una pendiente negativa, y también muchas de toda la red de atarjeas pues ya está afectada por pendientes negativas. Es donde hay un riesgo muy, muy alto de inundaciones. Creo que no se los enseña a lo mejor se los enseña al inicio de la clase, pero si ustedes hablan de su bibliografía y ven la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México, va a haber un mapa de riesgo de inundaciones, y ese mapa de riesgo de inundaciones es exactamente igual que el mapa que yo les mostré de cómo eran los lagos en su origen. Todo lo que era lago está en riesgo de inundaciones.
como Chalco también, ¿no? Y bueno, Chalco, también hablando de esta parte, Chalco o en Tláhuac, hay creo que una laguna de Jico le llaman, que también ahorita están queriendo secar para hacer un desarrollo, ¿no? Entonces, por todos lados está amenazando la presa Madín, también en el norponiente de la Ciudad de México, bueno, está allá en el Estado de México, que era una presa de agua potable originalmente también, pues tiene unas fuertes presiones que se quiere aprovechar para hacer desarrollos alrededor y sobre esa zona. Entonces, aquí no podemos infiltrar el agua y disminuir así las escorrentías urbanas. Entonces, lo que tenemos que hacer es retener el agua, ralentizar su flujo para poder aplanar el hidrograma urbano y así evitar sobrepasar el sistema de drenaje. Entonces, tenemos que almacenar el agua de lluvia y lo podemos almacenar en tanques de tormenta, lo podemos almacenar en volúmenes de suelo que sean infraestructura verde. Entonces aquí es donde hay que hacer los jardines de lluvia, podemos tener los planter boxes, biosoils que vayan transportando, almacenando en un volumen el agua y transportando lentamente el agua, tener, favorecer el dosel arbóreo, o sea, tan solo calles como Madero, que sí es una calle peatonal bonita, ¿no? Pero sería más bonita si en medio plantáramos árboles bastante grandes, que sean más agradables, protegieran del sol, bajaran la temperatura y también ya dijimos que el dosel arbóreo ralentiza el flujo de agua. Y pues aquí es donde podríamos hacer estrategias para recuperar los ríos, como lo que se hizo en Corea, en Cheonggyecheon. Y eso le comenté a alguien en su tarea, pero si ustedes se fijan muy bien en esa obra de Cheonggyecheon, realmente es un canal de desfogue, bien escondido como pues un lugar para pasearse, que era justamente lo que hablamos de los canales, que vieron ustedes en hidráulica de canales, que es un canal que tiene una cierta pendiente, lo tiene una parte horizontal y luego otra pendiente, que tiene una capacidad inicial y una capacidad de sobra adicional. Entonces, ese canal, como está metido a nivel más bajo que la calle, tiene unas paredes verticales muy resistentes, pues en caso de una tormenta muy grande, pues simplemente se va a llenar, se va a inundar y va a evitar que se inunde el resto de la ciudad. Entonces es algo parecido a lo que se puede hacer en la Ciudad de México, son obras mucho más caras, o sea proteger jardineras, plantar árboles, poner jardines de lluvia, poner pavimento permeable, es algo que no es tan caro, o sea, pues no podemos argumentar en ese caso que sean cosas fuera del presupuesto con otras cosas que se hacen, ¿no? Recuperar ríos sí es algo caro, sí va a ser algo que es una inversión bastante fuerte, no es más caro que construir una línea de Metrobús, construir una línea de metro que se hace o se ha hecho. No es más caro que los 4,000 millones de pesos que gastamos en el paso a desnivel de Miscuac, que tiene un tráfico horrendo, que se deforestaron 4,000 árboles, ¿no? Y que únicamente está favoreciendo al 20% de la población que tiene automóvil, en vez de hacer obra de transporte público que va a favorecer al restante del 80% de la población, o obra de infraestructura verde que va a favorecer a pues el resto de la población, ¿no? Incluso estos ríos recuperados se pueden utilizar, pueden tener sistemas de transporte público, que es lo que hay en Xochimilco, pues hay estas trajineras que funcionan pues como taxi o como microbuses, ¿no? Y en muchos otros países del mundo, pues sí, donde hay canales de agua, pues hay hidrotaxis, les llaman, que funcionan también para hacer transporte de pasajeros. ¿Qué otro elemento tenemos? En el oriente y en el norte de la ciudad, el suelo también va a ser totalmente impermeable en Chalco, en Texcoco, en Nesa, en Iztapalapa, pues es un suelo totalmente impermeable, ¿no? Salvo el caso, por ejemplo, del Cerro de la Estrella, que hay que favorecer la infiltración y todos los cerros que tenemos en el norte, todo en el norte de la ciudad, pues los cerros cada vez tienen menos área natural en la punta, ¿no? Entonces hay que proteger todo el cerro para que no se pueda subir todos los humanos como hormigas y desarrollarnos en esa zona. El oriente y el norte de la ciudad es muy árido, entonces pues todo ese suelo que se ha resecado, que antes lago, pues ha causado una erosión muy fuerte y polvaredas importantes. Y es donde menos áreas verdes hay en toda la ciudad. Lo que hay que hacer es aumentar lo más que se puedan las áreas verdes, hacer parques naturales y que esos parques tengan especies xerófitas, ¿no? Si yo quiero hacer un bosque tipo Chapultepec en Texcoco, donde era el aeropuerto, pues el bosque voy a tener que estarlo regando continuamente. Tengo que hacerlo con especies xerófitas.
paisajes semidesérticos naturales que disminuyan la erosión. Y pues hay que crear la mayor cantidad de infraestructura azul, estanques, lagos artificiales, humedales, que pues es parte de lo que hay. O sea, el lago de Texcoco no existe. O sea, hay una serie de humedales artificiales que tratan el agua residual, y hay un lago artificial llamado Lago Nabor Carrillo, que pues justamente lo planeó Nabor Carrillo, que fue director de nuestra facultad, rector de la universidad, y la idea era disminuir las polvaredas. Tiene el beneficio adicional que pues, todas las aves migratorias que van de Canadá a Colombia, Brasil, año con año, siempre tiene un punto de parada intermedia que es la Ciudad de México. Y la Ciudad de México paran ahí y las aves migratorias paran en los humedales. Parte del proyecto del aeropuerto de Texcoco era secar el lago Nabor Carrillo. Se iba a construir mucha obra de drenaje, etcétera, pero se iba a secar el lago Nabor Carrillo. Y aparte, se consideraba que las aves iban a ser un problema para los aviones. Entonces, pues, iba a ser un problema importante para la naturaleza. Pero bueno, si nos fijamos en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, también está junto al lago de Xaltocán, y pues también se van a tener que secar algunas zonas humedales y o rellenarse, y también pues va a ser un problema importante para las aves migratorias, ¿no? Pero bueno, si queremos recuperar el lago de Texcoco, pues podemos realmente intentar hacer un parque ecológico, etcétera. Podemos realmente intentar hacer un lago, hacer un buen análisis, un buen estudio de la topografía del lugar y ver la posibilidad de, pues simplemente permitir que se inunde. Que no es inundarlo, porque realmente si nosotros dejamos de operar el drenaje de la Ciudad de México, toda la Ciudad de México va a regresar a ser un lago en 5 años. Entonces, permitir que haya una inundación de agua en el lago de Texcoco para tener una gran obra de infraestructura azul que mitigue la isla de calor urbano, mitigue la erosión y las polvaredas que pueden ser muy fuertes en el poniente de la ciudad. De hecho, creo que este año hubo una polvareda bastante de varios días que pues, redujo la visibilidad importantemente, ¿no? Hacer multiplicar las áreas verdes y la captación pluvial, ¿no? Esta es de las zonas que sufre de la mayor escasez de agua, pero pues, y es de las que más se inundan, ¿no? Entonces, si tenemos la misma situación de la infraestructura verde que almacene y ralentice el agua de lluvia, y a lo mejor la podemos aprovechar, pues reducimos la escasez de agua y reducimos el riesgo de inundaciones. Y dijimos que si preservamos en el norte y en el sur el bosque de agua, pues mejoramos la calidad de agua del oriente de la ciudad, que dijimos es la que más depende de pozos de agua y son los pozos que peor calidad del agua tienen. Ahora, ¿qué va a pasar con la disposición final del agua? Nuestras aguas residuales tienen que irse a algún lado. Lo ideal es que se trataran y se dispusieran en vasos de agua, ¿no? En ríos, lagos, etcétera. Pero como nuestra cuenca era una cuenca cerrada, para disponerla, y ya no hay lago, hay que disponerla fuera de la cuenca. Esa fuera de la cuenca, pues es mandarla a el río Pánuco, ¿no? Hacia Tula se va y eventualmente toda nuestra contaminación desborda en Tampico, ¿no? Entonces, justamente la idea es que no es la única forma de disponer del agua mandándola a un río. También se puede infiltrar el agua o se puede evapotranspirar. Y sobre todo, estas dos soluciones van a ser importantes para nosotros porque el sacar el agua de la Ciudad de México tiene un costo energético, porque como muchos sistemas de colectores y emisores tienen pendientes negativas, tan solo como el Gran Canal y el Río de los Remedios, hay que usar estaciones de bombeo de aguas residuales para poder extraerla de la ciudad. No solamente del drenaje profundo, sino del drenaje intermedio del sistema de colectores. Entonces, hay que gastar energía para poder sacar el agua residual. Entonces, si la trato y la reutilizo in situ, estoy disminuyendo y veo, al pensar, a lo mejor es costoso tratarla, reutilizarla, infiltrarla, etcétera. Es costoso, pero cuando hubo un análisis de ciclo de vida, voy a ver que estoy ahorrando muchísima energía y muchísimo quema de combustibles fósiles de estas estaciones de bombeo, porque estas estaciones de bombeo también tienen generadores de diésel gigantescos para que si se va la luz, pues no se inunde la ciudad, ¿no? Un ejemplo de algo que ya se hace así es la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella, que, pues, que tiene muchos problemas, pues, es algo que deberían haber más plantas distribuidas, ¿no? Ya se quiere hacer con la planta
de tratamiento de Chapultepec, que tiene igual como 20 años que según se construye y tiene 20 años que no funciona, pero se supone ahora sí ya. Eh, entonces, todos los grandes edificios pues deberían estar obligados, todas las plazas comerciales gigantescas que tenemos deberían estar obligadas a tratar y reutilizar el agua. Y pues también podríamos, ya dijimos, evaporarla a través de muros verdes en vez de tener que echarla al drenaje ya que estuvo tratada o infiltrarla. Y eso va a reducir muchos costos y va a mitigar el efecto de isla de calor. Ahora, ¿cuál es la situación real de la Ciudad de México? El asunto es que luego hacemos bombo y platillo con anuncios de infraestructura verde, se planean, se presume internacionalmente y resulta que nunca se construye o no se construyó bien. Entonces hay muchos proyectos grandes o enormes de infraestructura verde. Se suele hacer como, obviamente a los políticos no les va a gustar inaugurar una acera de pavimento permeable, una jardinera de jardín de lluvia, que bueno, también hace poco vi que en Polanco, con esto de la pandemia, que los restaurantes podían salir y poner sus terrazas en el exterior y pues cuando baje la pandemia se van a quedar afuera, ¿no? Ya es sin pagar permisos, etcétera, ¿no? Ocupando el espacio urbano. Que no es malo que lo ocupen, pero si pagaran por usar ese espacio público, estaría bien. Pero en Polanco, pues hubo un restaurante que estaba en una esquina y había una jardinera bastante grande y se le hizo fácil tapar la jardinera y poner ahí sus mesas, ¿no? No hubo nadie que les dijera nada, o sea, es imposible, debería ser imposible que sucediera eso, ¿no? Pero digo, a los políticos no les va a gustar inaugurar un jardín de lluvia, ¿no? No les va a gustar inaugurar una zona de pavimento permeable. Les gusta inaugurar cosas gigantescas, enormes, pero luego resulta que cuestan demasiado y van a resultar poco. O sea, hay muchos proyectos sin terminar, abandonados o que se construyeron, pero no se les dio mantenimiento, entonces ya funcionan parcialmente. Pero lo que ha tenido mucha popularidad en los últimos años y fue pues un invento entre asiáticos, los coreanos les encantan, es parte de lo que vimos, pero también en Estados Unidos lo hicieron, recuperando vías, zonas férreas abandonadas. Entonces, es el parque lineal, ¿no? En vez de un parque así circular, pues es un parque por el que uno va caminando a lo largo de un par de kilómetros. Y pues por eso está distribuido el parque en una mayor zona urbana. Vamos a ver aquí un par de ejemplos. Ahorita vamos a ver las imágenes. Uno de los primeros fue el Parque Hídrico La Quebradora, ¿no? De hecho, ganó un premio Holcim Pasco Internacional, planearon unos investigadores del UNAM, y tenían muy buenas intenciones. Estaba en la zona de cerros de Iztapalapa, entonces iba a captar el agua pluvial de esos cerros, que normalmente llueve en los cerros no se inundan, pero esa agua escurre superficialmente e inunda lo de abajo, y lo de abajo no tiene agua. No tienen agua potable y aparte se inundan en parte debido a la falta de permeabilidad en el cerro. Entonces, esto iba a almacenar en tanques de tormenta el agua, iba a favorecer la infiltración en los cerros y también iba a ayudar a que hubiera un mayor abastecimiento de agua. Y aparte iba a ser un área verde, una zona de recreación que hace mucha falta en esta parte de la ciudad. Se abandonó, hubo un problema de corrupción, se suspendió, luego se retomó, la alcaldesa de ahí dijo que iba a ser una zona de recreación sustentable y no sé cuántas cosas. Se supone ya está terminado, pero todavía no se ha inaugurado por lo del COVID. Pero la verdad es que quién sabe, no sé si alguien vigila cerca de esto y supiera qué onda, pero es uno de los proyectos que presumen que se hizo, pero la verdad quién sabe en qué situación esté real, porque ni siquiera hay fotos. Yo nunca no he podido ir a... Sería interesante darse una vuelta, ¿no? Para ver qué hay realmente, pero quién sabe cómo esté. Otra opción, otro problema, otro es el ecoducto, este tiene ya varios años. Vamos a hablar, realmente el ecoducto fue la alternativa mala, porque la idea era recuperar el río, ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, sí es un área verde importante para la gente que vive cerca del viaducto, mucho ruido, mucha contaminación, entonces es un lugar donde la gente puede pasearse, tiene ahorita un conflicto con la gente que quiere andar en bici en el ecoducto, pues tiene pues, vegetación, esto se supone es un humedal lineal que va a estar tratando parte del agua residual del viaducto y aparte va a hacer que no requiera agua de riego.
pero pues resulta que como no se le ha dado el mantenimiento completo y nunca se terminó parte de la infraestructura, pues trata como un décimo, un cuarto, un quinto del agua que debería estar tratando realmente. Y pues hay unas partes donde ha crecido la maleza más que la vegetación. Pero bueno, sí ha sido una zona de recreación importante para la gente que vive en esta zona, que antes no tenía. Otro ejemplo que ese sí no funcionó para nada era el Parque Lineal La Viga. También en vez de restaurar La Viga, se quería aprovechar una zona de áreas verdes importantes, de infraestructura verde, que hubiera, por ejemplo, para hacer deportes urbanos como skateboarding, que hubiera zonas, por ejemplo, como anfiteatros para hacer representaciones culturales, tanques de tormenta. Era algo parecido a la idea que habíamos visto, que leyeron ustedes en Rotterdam, pero bueno, se quejaron unos vecinos de una zona, iba a haber también infraestructura, bicicletas. Los de una zona se quejaron que iba a traer la violencia y la inseguridad desde otra zona y, y bueno, les quedó esto, ¿no? Y el mejoramiento urbano que iba a haber en la otra zona, pues nunca se hizo. Entonces la inseguridad pues se mantuvo en aquella zona. Entonces, pues más o menos en esta situación está el Parque Lineal La Viga. Un ejemplo que sí fue bastante exitoso fue el Parque Bicentenario en Azcapotzalco, que era antes una refinería muy grande, muy importante, y el suelo estaba extremadamente contaminado en su momento. Entonces tuvo que hacerse esta biotratamiento, esta bioremediación del suelo que tenía hidrocarburos y se hizo un parque urbano. Y es un buen ejemplo porque tiene museos, tiene zonas culturales, tiene zonas comerciales, se hacen conciertos, pero es un pulmón urbano que no existe en esa zona. Y hay una combinación de zonas públicas, de zonas concesionadas. Sigue existiendo, han habido rumores a lo largo de los años que lo querían hacer un desarrollo gigantesco en esta zona, que lo querían vender, así como intentaron vender el Parque Militar 1F, pero por suerte la sociedad pública o la comunidad ciudadana se dio cuenta que había salido que iba a salir un decreto oficial y no se vendió. Y es algo bueno que ha hecho este gobierno, que lo retomaron para hacer la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que es enorme. Bueno, ya lo inauguraron, que es enorme y pues va a traer grandes beneficios de infraestructura verde y se podría conectar con otras zonas por Santa Fe. Está el Parque La Mexicana, que también es un buen proyecto. Tiene el problema que todo el mundo tiene que llegar en auto, ¿no? Si fuera un proyecto peatonal o con transporte público sería mejor. Está la Alameda Poniente y hay otro parque, no me acuerdo, hay otro parque que conecta lo que sería la cuarta sección, toda esa zona, porque eran minas o eran basureros y no se construyó ahí porque el suelo era muy inestable. Entonces ahí se puede aprovechar para infiltrar el agua en esa zona de la ciudad. También enfrente del TEC de Monterrey, ahí en Santa Fe, que está justo atrás del Parque La Mexicana, todavía hay una zona de un relleno sanitario ya tapado, que se ve como que pasto nada más, ¿no? Si ustedes recuerdan, hubo un proyecto de construir una planta de incineración, de termovalorización en la Ciudad de México, que iba a ser la planta de termovalorización más grande del planeta. En vez de hacer eso, hubieran hecho 5 plantas de un quinto del tamaño. Pero bueno, no se hizo. Se consideró que era mejor seguir tirando nuestra basura como en la prehistoria a los rellenos sanitarios. Se consideró que iba a ser una concesión muy cara, pero bueno, nos iba a proveer de un servicio. Y bueno, a ver cuándo tenemos la primera planta de incineración en la Ciudad de México. Y también el argumento que se hizo es que no iba a favorecer la reducción de los residuos, pero aunque no se construyó, pues no se tomaron medidas para reducir la generación de residuos en la Ciudad de México. Entonces son estrategias paralelas. Voy reduciendo los residuos y voy mandando otros a la planta de termovalorización. Y se argumentaba que si, como había un contrato con Veolia de qué volumen se le iba a proveer mensualmente, dices, si yo reduzco mi volumen de residuos, pues no lo voy a poder hacer porque tengo que seguirle enviando residuos a Veolia. Pero lo que han hecho en los países nórdicos es, ya no hay el volumen de residuos, pero necesito seguir generando electricidad con estas plantas de termovalorización, abro los rellenos sanitarios y empiezo a sacar lo que había en el relleno sanitario hasta que vació el relleno sanitario y puedo recuperar ese espacio y hacer algo en vez de tener algo vacío en medio de la ciudad. O
en Noruega lo que hacen es importan los residuos de otros lugares del país, o de otros países, incluso en Europa, y eh, bueno, se utiliza para, para generar la energía en ese relleno sanitario, ¿no? Otro problema que sí hubiera tenido era el de la calidad del aire, porque sí generan ciertas, se supone que la emisión en partículas está muy controlada, o sea, generan dióxido de carbono, ¿no? Pero el dióxido de carbono eh, no es lo que genera, no es lo mismo contaminación atmosférica que cambio climático, entonces no es lo que genera el smog en la ciudad. Se supone que sí iba a generar ciertas partículas, pero iba a tener una tecnología avanzada, etcétera, pero iba a ser una fuente puntual muy grande. Entonces, por eso les digo, hubiera sido mejor construir 5 más pequeñas plantas de termovalorización distribuidas en la ciudad, de acuerdo al análisis de viento, para que no se concentre la contaminación, y así también disminuimos el tránsito y la contaminación de los camiones de basura, evitando que tengan que estar todos concentrándose en un punto. Pero bueno, no se hizo, ¿no? Y quién sabe cuándo se vaya a hacer. Otra opción, otro bueno, ya hablamos de estos dos. Ahorita se supone está haciendo una conversión de infraestructura verde y una restauración del canal nacional en el sur oriente de la ciudad, que se supone está en progreso. Habrá que ver si se termina y ver cómo queda realmente. Hay otro ejemplo de greenwashing, que es justamente, ya dijimos, digo que soy sustentable, pero en realidad no lo soy, o me interesa más la parte económica. No sé si recuerdan la propuesta del Parque Lineal de Chapultepec, que hizo Mancera. La idea pues era justamente la avenida Chapultepec, que todavía hay vestigios del acueducto de Chapultepec. La idea era pues sobre eso hacer una obra de infraestructura verde, un parque lineal elevado como los de Nueva York, pero realmente iba a ser una plaza lineal, una plaza comercial que pues únicamente iba a ser algo más plaza que parque, y como dice aquí, sin elementos de infraestructura verde realmente, ¿no? Entonces, pues era para hacer negocio. La Rueda de la Fortuna de Chapultepec, que la idea era utilizar ese terreno que hay sobre Constituyentes y metiéndose a la tercera sección, por la sección militar, que había un delfinario y un acuario que ya tienen varios años abandonados, querían hacer una Rueda de la Fortuna, pero obviamente también iba a ser un proyecto que iban a cubrir lo poco verde que había y va a ser totalmente comercial, ¿no? Pero ahorita sigue estando abandonado, ¿no? Entonces, yo pensaría que sería bueno hacerlo parte de la cuarta sección, pero favoreciendo las áreas verdes. Por ejemplo, en Chapultepec, en la segunda sección, se cerró gran parte, hace un par de años, al flujo vehicular. Yo lo que hubiera hecho es, si ya cerramos una parte, pues vamos a quitar las calles, ¿no? Vamos a levantar las calles y nada más vamos a dar de camino para los peatones, y así favorecemos más infiltración. Actualmente, pues se quiere recuperar ya la zona del parque de la Feria de Chapultepec. Esperemos que se puedan implementar algunos elementos de infraestructura verde. Está también lo que nos promete como el parque lineal de Miscuac. Yo he visto muy poca gente pasearse sobre ese parque lineal. Y bueno, se talaron 3,000 árboles, y como hay algo abajo, pues no infiltra realmente. Hay también la posibilidad de restaurar los ríos en la Ciudad de México. El río Magdalena es un desastre porque tiene, yo creo que 30, 40 años queriendo restaurarlo, y cada gobierno firma acuerdos y firma contratos y entrega presupuesto, y nunca se ha hecho absoluto. O sea, hacen algunas cositas de por aquí y por allá, pero no hay la obra integral que se necesita realmente para que el agua que pasara por viveros fuera agua limpia y hubiera peces por esa zona de viveros. Ese sería el objetivo real. Ya más adentro pues se va el río Churubusco y el drenaje, pero hasta ese punto podríamos hacer un río vivo. También todas las presas, les digo, esa presa de Tecamachalco, la presa de San Joaquín, por donde yo vivo hay una presa que se llama Presa del Capulín, también en el poniente. También cada gobierno del Estado de México firma acuerdos para hacer desasolve de la presa, y más desasolvan un quinto de lo que dijeron que iban a hacer, y pues no hacen ningún proyecto, como que no contratan a ningún ecologista, o sea, más contratan pues a la gente que va a mover, o sea, contrata, o sea,
contratan ingenieros civiles con la idea de que es una obra de movimiento de tierras, en vez de contratar ingenieros civiles que tengan la idea de que va a ser un proyecto ambiental, contratar ingenieros ambientales, contratar biólogos, ecologistas para hacer un proyecto de restauración, ¿no? En vez de más bien de nada más mover tierra de un lado a otro. Pero bueno, también han existido proyectos e ideas de quitar, abrir los ríos que había en nuestra ciudad. Esto se le llama el daylighting, se ha hecho en muchos países, a veces a mayor o menor escala, y la idea es retomarlos en un estado semi-natural. Aquí hay un ejemplo, esto es en... Uy, creo que no dice ahí. Creo que esto era en Reino Unido, ¿eh? Entonces, hay un ejemplo de una restauración en una zona urbana. Como ven, pues se abrió, se destapó, le llaman de culverting, o sea, se quitó la tubería y quedó una área seminatural, pero también hay veces que hay ríos tapados en áreas rurales. Entonces, pues también se recuperó justamente a un paisaje con mayor biodiversidad y más resiliente, con menor erosión, ¿no? Entonces, esta es la idea que se puede hacer, pues en varias de las no tiene que ser una obra gigantesca donde destapemos el río La Piedad, que es algo enorme y complicado. Puede ser empezarse con escurrimientos un poco más pequeños, ¿no? Gradualmente. Y bueno, sí existió el proyecto de destapar el río La Piedad, influenciado importantemente por este proyecto de Cheon. Ya están, creo que todavía fue finales de Ebrard y principios de Mancera, habían pláticas, había presupuesto, no, creo que fue con Ebrard, pero después se propuso mejor la idea de ser la planta de Atotonilco, que tiene la concesión Slim en la actualidad, y bueno, tienen que saber ustedes que Ebrard es muy amigo de la familia Slim, y pues, se propuso a Totonilco y el presupuesto que había para esto se fue a Totonilco, que a Totonilco es útil, pero también el por qué se decidió llevar el dinero allá es que allá había una concesión y allá había un beneficio económico inmediato. El concesionario iba a ganar dinero por cada metro cúbico que tratara, que aquí pues está más complicado dar un beneficio económico, ¿no? O darle dinero a alguien. Sí hay muchos beneficios económicos en esto, el desarrollo comercial de puestos, restaurantes que iba a haber alrededor de esto, la mejora en la calidad de vida, la reducción de la temperatura, mejora de la salud, mayor infiltración, bla, 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 bla. Y podemos hacer un mejor proyecto aprendiendo de los problemas que ha tenido Cheon. Pero bueno, no se hizo, ¿no? Sí tiene retos muy importantes, pero se pudo haber combinado esto con una red de metro o con la mejora de todos los sistemas que tiene el metro, tranvías, etcétera, para suplir esa capacidad que perderíamos vehicular con transporte público masivo, pero pues no se hizo. Quién sabe cuándo se vaya a poder hacer algo de ese estilo. Ahora vamos a ver los ejemplos de otros países. Esto ya lo... Vamos a retomar algunos ejemplos que ya leyeron. La idea es que los mencionamos aquí después lo leyeran, pero ya los leyeron ustedes las tareas. Les voy a hacer los ejemplos de grandes obras de infraestructura verde, porque hay muchas otras ciudades como Portland, en Oregon, que más bien han tenido muy buenas políticas públicas para favorecer pequeños sistemas de infraestructura verde. Les digo, poder ir instalando en toda la ciudad estas cajas de plantas, ¿no? O jardines de lluvia, o pavimento permeable. Pero bueno, esas fotos fueron las que les mostré la clase pasada. Entonces, eso es lo que es económico y podría empezar a aplicarse ya y con apoyo de los privados en sus propios predios a lo largo de la ciudad. Y esa es la infraestructura verde más útil, la que es pequeña pero está distribuida y extendida en toda la ciudad. Pero bueno, entonces vamos a ver ejemplos exitosos de grandes obras de infraestructura verde en otros países. Primero Seúl, ya leyeron Cheonggyecheon. No sé si en la lectura ya venía una foto de cómo era originalmente esto, pues era bastante poco atractivo, poco agradable vivir alrededor de esta zona, muy contaminado. Y bueno, tengo yo una foto que es esta misma zona convertido, ¿no?
pero la que les estoy poniendo aquí no es exactamente la misma zona, pero bueno, es como quedó, ¿no? Mucha gente se pasea por esta zona, la gente viene a divertirse, es un atractivo turístico, y aunque tiene algunos problemas que ya vieron ustedes de calidad del agua, pues es algo que se va a poder, en otros proyectos se podría recuperar o mejorar esta situación, y aquí incluso se puede hacer algún cambio al respecto. Y como les digo, pues puede ser un canal de desfogue. Aquí no es tan profunda, hay otras zonas más profundas, pero bueno, si se inunda, pues puede llevar una capacidad muchísimo mayor de agua. Justamente la idea de Rotterdam, que es un parque, que el parque se puede inundar y almacenar un volumen muy importante de agua, ¿no? Esto, pues, por ejemplo, el parque hundido, a lo mejor podría ser una solución natural a esta idea, porque está hundido, porque era anteriormente, hace 150 años, había una fábrica de ladrillos ahí, y eso hizo que el gran peso de los ladrillos, pues, hizo que el terreno se compactara y así quedara, ¿no? Y pues hay muchas otras zonas donde podremos aplicar. Varias partes de la ciudad se están haciendo parques de skateboarding, eh, que es bueno, o sea, si se logra evitar que haya problemas como dealers y otras cosas, pues puede ser un muy buen elemento de cohesión social, más ahorita que ya hay elementos competitivos, ya ven que el skateboarding ya es parte de los deportes, fue parte de los deportes olímpicos, entonces pues se puede hacer y es algo que apela a los jóvenes, ¿no? Entonces se puede aplicar ese tipo de parques a lo largo de la ciudad y que tengan esta doble función en eventos intensos de tormenta. Este ejemplo me encanta en Utrecht. Utrecht está en Países Bajos también. Y era un paso de desnivel. Eran los 50, 40, era un canal. Así como si han visto ustedes fotos de Ámsterdam, que tiene canales en toda la ciudad, impresionante. Y de hecho, no solamente es Ámsterdam, todo Holanda tiene un sistema de canales muy amplios porque justamente el poderío que tuvieron en el siglo XVII, que fue una de las potencias más grandes del mundo y por eso siguen siendo los países más ricos del mundo, fue porque fue una potencia hidráulica. Tenían barcos que se robaban los de otros barcos como piratas y de otros países, ¿no? Y pues lograron ganarle mucho terreno al mar gracias a los molinos. Los molinos, una de las primeras aplicaciones de la energía eólica fue justamente como sistemas de bombeo. Después se desarrolló la ciudad de Utrecht y hicieron un paso a desnivel, una carretera, y se hizo una obra muy interesante donde aprovecharon para hacer un estacionamiento, que es algo que les encanta hacer en los países europeos, como hay muy poco espacio en las ciudades y muy poco espacio en los países. Las plazas históricas, luego las excavan, hacen estacionamientos abajo y restauran la plaza histórica. O sea, es como si quisieran hacer un estacionamiento abajo del Zócalo, ¿no? Es algo que ha sido muy popular en los países europeos. Se hicieron un estacionamiento y recuperaron el canal. Entonces, de vivir en una zona fea y ruidosa de suburbio, ahora uno vive en una zona idílica, rural, semi-rural, en las afueras de la ciudad, donde a lo mejor pueden haber restaurantes aquí, uno puede andar en su bici, y pues la plusvalía de estos proyectos pues es impresionante, ¿no? Entonces, también puede ser, este proyecto se puede pagar por sí solo con el aumento del predial que van a pagar estos privados. También pues, el aumento del predial y de los desarrollos alrededor de esto pues trajo mucho presupuesto y es algo que pudo haber pasado aquí. Eso atrae muchas inversiones. Obviamente hay que tener cuidado porque puede generar gentrificación, ¿no? Si la gente no eran dueños de esto, pues fueron expulsados, ¿no? Entonces hay que buscar tener ese balance entre plusvalía y gentrificación. Ámsterdam es un ejemplo excelente, si ustedes habrán visto Ámsterdam y Copenhague, pues son ciudades de bicicletas, pero pues en los 70 eran ciudades horriblemente contaminadas y llenas de automóviles, ¿no? Entonces se hizo un desarrollo integral donde se favoreció el transporte público y el transporte masivo, las bicicletas, y pues ahora es una ciudad, unos centros idílicos, ¿no? Bueno, siempre se dice, aquí está, esta imagen me encanta, ¿no? Cómo se construyó esto en un parque donde la gente se divierte y antes pues era donde había carros, ¿no? La crítica que se le hace muchas veces cuando uno de estos ejemplos dice, pues sí, es que aquí no es Holanda, ¿no? No estamos en Ámsterdam, somos América Latina, ¿no? Es como de, no merecemos este tipo de obras. Pues, ¿qué decirles, no? Realmente esto no tiene un costo muy grande. Si en la Ciudad de México
en vez de invertirle 4.000 millones de pesos a hacer una obra como ese paso de Mixcoac e invertir más 10 millones de pesos en infraestructura ciclista, lo invirtiéramos e invirtiéramos 4.000 millones de pesos en obra ciclista, podemos hacer este tipo de cosas. Entonces, es una cuestión no de falta de presupuesto, sino de prioridades y podemos llegar a tener una mejor calidad de vida. Porque gran parte del centro de la Ciudad de México es plano. Uno puede moverse de CEU hasta Tlatelolco sin tener que ir por grandes pendientes. Por eso somos una ciudad muy apta para la infraestructura ciclista. Y, ok, este es el último ejemplo, está muy pixeleado. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para dar ya este último ejemplo de se llamó el Big Dig o la gran excavación que cambió de una carretera, una autopista que cruzaba o partía la ciudad a un sistema de parques lineales. Entonces vamos a desconectarnos.